Yo creo que frente al salario mínimo hay dos visiones. Claro, la primera es la de la indexación o de la inflación indexada, que para ponerlo en términos muy coloquiales tiene que ver con, uno, cómo ese incremento, insisto que nosotros calculamos entre el 15 y el 17%, cómo ese incremento puede afectar los costos de producción dentro de las líneas de producción en Colombia. Entonces, los industriales tendrán dentro de sus costos fijos o dentro de sus costos variables un incremento más o menos del 5%, entre el 5 y el 7% en sus costos de producción, dada la variación del salario mínimo de la que todos venimos hablando. Entonces, primer elemento a tener en cuenta. Pero segundo, bueno, y dentro de la indexación también debemos tener presente que si este año terminamos con una variación del IPC de alrededor del 12.6, 12.7%, pues eventualmente esa indexación también la vamos a ver afectada en todos los regulados, ¿no? Educación, cuotas de capitación en salud, impuestos, porque en todo eso sabemos que todos los decretos terminan diciendo IPC más tantos puntos o variará sus precios de acuerdo al IPC. Entonces, creo yo que ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. Sin embargo, si me voy al otro lado de la moneda, me encuentro con una realidad un poco más complicada y es la siguiente. Este año, el gobierno anterior dejó un incremento del salario del 10.6% y ese incremento en el salario hoy ha tenido una pérdida sustancial vía la inflación. Es decir, al gran superhéroe de salario le aparece un archienemigo que se llama inflación. Para ponerlo en algunos números que nosotros hemos hecho en cálculo, es decir, si hoy en Colombia una persona se gana un salario mínimo, que es 1.000.000 de pesos, real, en términos reales, en el bolsillo su salario termina siendo de 806.000 pesos. Es una pérdida bastante importante. Es una pérdida bastante onerosa. Y hay una cosa que no podemos perder de vista y es la siguiente. Hoy el consumo, el gasto de los hogares representa en la economía más o menos entre el 62 y el 70%. Es decir, 7 de cada 10 pesos que movilizan la economía en Colombia pasan en función del consumo. Entonces, si yo no logro superar vía salario mínimo la capacidad de gasto de los hogares en Colombia, indefectiblemente puedo profundizar esa percepción, sensación o visualización de crisis que muchos analistas estamos viendo en el mercado. Insisto, la cadena es empleo igual a ingreso, ingreso igual a gasto. Sin duda se está diciendo que los costos en las cadenas de producción pueden incrementar en un 15% y ya vienen con un déficit alrededor de lo que significa el índice de precios al productor versus el índice de precios al consumidor. Y explico eso. Es decir, el índice de precios al productor es cuánto le cuesta a un productor de vivienda producir su vivienda y cuánto le han variado esos costos o esos precios de productos e insumos para la producción del inmueble. ¿Listo? Eso técnicamente debería ser menor al índice de precios al consumidor. Es decir, el índice de precios al consumidor naturalmente para la construcción de un margen debería estar por encima de los índices de precios del productor. Pero lo que nosotros hemos venido viendo, particularmente en lo que va corrido del año, es que los índices de precios al productor están por encima del índice de precios al consumidor, con lo cual lo que hemos tenido es una industria que probablemente ha tomado decisiones de garantizar márgenes, de garantizar mercado, es decir, no entregarle el mercado a mi competencia, yo me amarro los pantalones, trabajo, puedo perder inclusive margen, puedo vender a costo, pero no le entrego ese comprador de vivienda a otro competidor. Entonces, esa realidad va a ser una realidad de ajuste en el año 2023. Por otro lado, si yo no le doy capacidad de compra a mis compradores, pues eventualmente ahí sí profundizo la recesión. Entonces, cuidado porque el tema del salario mínimo a mí me parece que pasa por esas dos caras de la moneda. Ninguna de las dos prevalece, ¿cierto? Lo que sí me parece importante plantear es las cadenas de producción vía salarios van a terminar creciendo entre el 5 y el 6% y ahí es en donde está realmente el incremento.
Lo que sí tenemos detrás es que si yo no incremento ese 5 o 6% con una inflación probablemente del 6 o 7 el próximo año, pues le voy a quitar capacidad adquisitiva a los hogares colombianos. Y ahí, con un consumo que es el 65, perdón, el 70%, entre el 65 y el 70% de la economía, si yo le quito, ¿cierto? Ese peso al consumo dentro de la economía, ahí sí me voy a ver en serios aprietos en el año 2023.